y majestad en el universo. No hay que olvidar que las armas nucleares son una luz muy poderosa. Eso es muy interesante por el pasaje que leí ahí. Con el resplandor de la luz mataré. Es interesante hacer una investigación sobre el impacto, la luz, el destello de las armas nucleares. Y dice, y todas las naciones conocerán que yo soy Jehová. ¿Cuál es la gran batalla del Medio Oriente? Realmente en ese momento, cuando usted le pregunta a cualquier, nos vamos a dar cuenta ahora que estemos en Jordania, y ahí va, y Chemi va a ser testigo porque lo sabe. Nunca va a escuchar usted al guía que nos va a guiar en Jordania o en Egipto, en cualquiera, nunca va a escuchar la palabra Jehová, el Dios de Israel. Nunca. Porque para ellos no existe Jehová. Para ellos es Alá. Y en todas las naciones musulmanas y árabes no quieren reconocer la existencia de Jehová de los ejércitos. Ese es el verdadero odio de ellos contra Israel. Mentira es de que Israel le vino a quitar tierra. Ellos saben que esta tierra siempre le ha pertenecido a Israel. El odio verdadero de ellos es porque Israel no adora al Dios de ellos, sino al Dios de la Biblia. En esta batalla dice que finalmente el Señor se dará a conocer a estas naciones. Y sabrán estas naciones que el verdadero Dios de Israel no es Alá, sino que el verdadero Dios de Israel es Jehová de los ejércitos, Yahweh. Óigame, como los nombres así tanto griego o en hebreo. Aquí estamos viendo ese momento glorioso, dice, con el resplandor de su luz. El resplandor matará a los ejércitos invasores. La imagen nos da una idea. Ese momento glorioso, solo la presencia, los rayos de luces del Dios Todopoderoso. He aquí, sigue diciendo la palabra, Ezequiel 39, he aquí que viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día el cual he hablado. Y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán arma, escudo, paveses, arcos y saeta, dardo de mano y lanza, y lo quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que le robaron, dice Jehová de los ejércitos. El profeta anuncia la derrota definitiva. Ese es el significado de esto, de las potencias mundiales dirigidas por Gog cuando marchen contra Israel. Los 7 años pueden ser igualados, pero no necesariamente con los 7 meses de los versículos 12-14. Si es simbólico, el número indica lo completo y definitivo de la guerra. El punto aquí no es acerca de los modernos vehículos blindados que deben ser hechos de algún material combustible. Lo que enfatiza es la destrucción completa de Dios contra los enemigos de Israel, a pesar de sus soldados y sus armas son tan vastos para ser humanamente invencibles. Lo que da a entender el profeta que todas sus poderosas armas, superpoderosas, de armas de hierro, de metal fuerte, será insignificante ante el impacto de Dios. Solo tómese en cuenta usted si de alguna manera se utiliza arma atómica en ese momento de parte de Dios, la energía atómica, como las armas, como los tanques, los vuelve como ceniza rápidamente, automáticamente. Sea lo que sea, por A o por B, solo Dios sabe por qué Dios permite a su nación Israel tener armas atómicas. De alguna manera, el ejército de Israel, como humano, ellos pueden tener soberbia de decir que son el mejor ejército del mundo. Pero si vemos el trasfondo, nos daremos cuenta que es la mano de Dios con Israel. Amén. Dios es el que le da el conocimiento a Israel. Amén. Dios es el que le da la sabiduría a Israel como a ningún otro pueblo. Amén. Y eso lo podemos demostrar. Porque en los últimos 50 años, en los últimos 100 años de los premios Nobel, si nos daremos cuenta, el 21% de los premios Nobel en científica, el 21%, dentro de las 200 naciones que existen, ha sido dado a un solo pueblo chiquitito. Ni siquiera ha sido dado a los Estados Unidos de América, ni a Alemania, ni a los mismos rusos, ni a los chinos, sino un pueblo chiquitito. Se le ha sido dado el 21% de los premios Nobel de científica. ¿Y quién es ese pueblo? Israel. Eso quiere decir que sobresale entre todititas las naciones su alto conocimiento en todos los niveles, desde la medicina hasta en el mismo nivel de las armas. Hay expertos que dicen que Estados Unidos le vende armas a Israel, es cierto. Pero Israel, una vez que se las compra a Estados Unidos,
Israel las readapta y las vuelve más impresionantes que como se los vende Israel, y después se los vuelve a vender a Estados Unidos. ¿Es interesante, no? Para que se den cuenta que eso tiene que ser de Dios. Para el judío común y normal que ha perdido respeto a Dios, cree que es su soberbia. Pero para el judío que teme a Dios se da cuenta que eso es la mano de Dios. Definitivamente. En aquel tiempo, bueno, ya yo daré a Gog sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transuentes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para librar la tierra. Los enterrará en el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Esto es la multitud de Gog. En aquel tiempo, ese es el tiempo después de la destrucción de Gog, el entierro será necesario por razones de saneamiento, así como la consagración. Al oriente del mar no es claro, pero porque el valle obstruirá el paso a los transuentes. Un probable candidato es el área del sur de Galilea. Esto es muy importante para Chemi, que está escuchando esto de la profecía. Dice que obstruirá el paso entre el mar y el valle en aquel momento. Dice, es probable que el candidato sea el área del sur de Galilea, que va hacia el mar muerto, llamado el valle de Israel. En los versículos 17, 16, 39, 12, 7 meses, utilizado como en el versículo 9 indica finalidad, y también alude a la multitud de soldados. Limpiar la tierra como sacerdote. Ezequiel hace énfasis en la pureza y el ritual de limpiar, enterrar los cadáveres. Y tomará a hombre cornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que anden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país. Y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que lo entierren los sepultureros en el valle de Hamón. Y también el nombre de la ciudad será Hamona, y limpiará la tierra. Esto es multitud. Es muy interesante porque dice aquí que el judío que vea un cadáver no... En primer lugar, el judío no puede tocar un cadáver por asunto de impureza. Pero también expertos dicen que si esa gente fuera matado con radiación, entonces nadie puede tocar un cadáver, una persona que ha sido muerta por radiación. Entonces pondrán señales para que vengan enterradores especiales, dice el profeta, a enterrar esa gente. Una vez más se está comprobando que probablemente en esa guerra Dios dará permiso a Israel utilizar sus poderosas armas. Es solamente una hipótesis. Este versículo implica que la sepultura de Gog llegaría a ser un día conmemorativo para glorificar a Dios. Considera el paralelo en 1 Corintios 15, 24, 28, que habla de la inauguración del nuevo cielo y de la tierra tras ser destruidos los enemigos de Cristo. Hamón Gog, este nombre, conmemora para siempre la derrota de Gog por Dios. Una purificación completa se enfatiza en Levítico 11:15. Hamona significa multitud, que indica multitud de cadáveres. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo, juntaos y venid, y reuníos de todas las partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carnes y beberéis sangre, comeréis carne de puerto y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carnero, de corderos, de machos cabríos y de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta el saciaro, y beberéis hasta embriagaros de sangre de la víctima que para vosotros sacrifiqué. Un poema o una canción se dirige a las aves y bestias carroñeras que vienen a la multitud de cuerpos muertos. Figurativo o no, el pasaje ilustra poderosamente el control soberano de Dios sobre la victoria completa del futuro Israel sobre los más brutales enemigos. La comida sería un sacrificio divinamente preparado, servido en la mesa de Dios. La tierra o monte de Israel, el plato principal serían los poderosos reyes de la tierra. Los engordados, todos en Basán, representan
la fuerza de estos hombres. Los hatos de Basán, carneros y corderos, machos cabríos y toros, eran los animales más fuertes e importantes del antiguo Israel, alimentados en los ricos pastos al oriente de Galilea. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes, de fuerte y de todos los hombres de la guerra, dice Jehová del Señor, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán que mi juicio que habré hecho y mi mano que puse sobre ellos, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Mi gloria entre las naciones, el reconocimiento universal del Dios viviente de Israel será basado finalmente en el resultado de la batalla escrita en estos pasajes que hemos leído. Ezequiel siguió el gran tema de la teología bíblica que comenzó en Génesis 12:3. Aquel último propósito de Dios en su elección de Abraham y Sara fue hacer sus bendiciones conocidas a todas las familias de la tierra. Dios demostrará su gloria tanto entre las naciones como entre su propio pueblo escogido Israel. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos, y los reúnen a tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39, 1 al 29. Al finalizar este capítulo 38 y 39, te decimos que esta guerra se dará en dos etapas. La primera parte liderada por el líder poseído por el espíritu de odio, de Gog. La tragedia de Siria permitirá un acuerdo de paz por 7 años. Este pacto estará protagonizado por el anticristo, pero al final de los 7 años, el mismo anticristo protagoniza la guerra de Gog y Magog en Armagedón. Aquí salió otro ángel del templo. Volvemos aquí ahora a Apocalipsis. A ver, interesante la comparación de la una con la otra. Salió otro ángel del gran templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lugar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Que hablamos de esa gran batalla. La imagen habla una idea aquí, de lo que estaba viendo en la visión, en la revelación Juan. Dice que será terrible aquel derramamiento de sangre, que la sangre correrá hasta los frenos de los caballos. Aquí, aquí estábamos hablando, mirábamos ayer el valle de Armagedón, donde está preparado. Algunos expertos dicen que todo, ya lo dijimos al comienzo, está factible eso. Armagedón significa monte mejido, y la foto está tomada desde lo alto del monte. Estaba en la encrucijada de los viajes del norte al sur de Israel, y fue destruida 20 veces, tal como lo dijo ayer Chemi, más que Jerusalén. Ahora solo quedan ruinas, con muchas excavaciones arqueológicas. Este es el Armagedón de los últimos tiempos, mencionado en Apocalipsis 16, dice la enciclopedia aquí. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso,
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Una vez más va a mostrar lo que ya adelante quiero hacer en el cierre, en una forma un poquito más fuerte, sobre lo que será ese momento tremendo. Este versículo responde la pregunta acerca de la bestia en el capítulo 13:4. ¿Quién podrá luchar contra ella? Cristo lo destruirá. Ojos como llamas de fuego. Es semejante a la descripción de Cristo glorificado en el versículo 1:14. Muchas diademas demuestra a Cristo mucho más poderoso que Satanás y la bestia. En la sociedad antigua un nombre era más que un título. Revelaba el carácter de una persona. Ninguno conocía sino él mismo. Aparentemente significa que hay partes del carácter eterno y sin límites de Dios que únicamente conoce el Señor, aunque Cristo puede revelar tales cosas en su segunda venida. Una ropa teñida de sangre puede hablar de la muerte redentora de Cristo en la cruz, o de su pisoteo en la lagar del vino de la ira de Dios, o de ambas cosas. El verbo de Dios no puede ser el nombre que nadie conoce, excepto Cristo, porque este nombre está revelado en San Juan 1:1. Los ejércitos celestiales pueden ser jueces angelicales, pero en el 17:14 dice de aquellos que están con el Señor en su venida, que son llamados elegidos y fieles. Todos términos este término es para los creyentes. La vestimenta de lino finísimo, como aquel de la novia del Cordero, en el versículo 8, sustentan que esta interpretación de los caballos blancos es un símbolo común de victoria. Sería inadecuado para aquellos que ya son victoriosos sobre la bestia. En otras palabras, sería indicado, para aquellos que ya son victoriosos. Entonces está hablando